Y les voy a invitar a que comencemos puestos de pie cantando el himno que dice: Un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Un gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó. Me guarda y sostiene feliz en su amor. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda de todo mi ser, mi gozo sin dar plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Así puestos de pie vamos a tener el llamado a la adoración. Vamos a adorar al Señor leyendo Salmo 34, comenzando en versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Un salmo de David, muy conocido, que comenzamos a ver la semana pasada. Salmo 34, versículo 11. Dice así: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían.
Señor, te damos gracias en esta tarde, como dice el salmista, que tus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Te damos gracias que has redimido nuestras almas y que no seremos condenados porque hemos confiado en ti. Y Señor, hemos venido en esta tarde para levantar en alto tu nombre, para alabarte de todo corazón, y pedimos, Señor, que nuestra alabanza sea grato delante de ti, que tu nombre sea glorificado en toda esta reunión. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie vamos a cantar En la mansión donde Cristo está. En la mansión donde Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Yo gozo cada día que su protección, su gran amor, pero es mejor estar allí en la presencia del Señor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Perfecto amor encontraré en su mansión, perfecta paz allí tendré con mi Jesús en comunión. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Amén. Amén, porque a pesar de que sabemos que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, vamos a estar completamente perfectos el día que estemos con Él y no tendremos más sufrimientos, no habrá más dolor, no habrá más tribulación de las que tenemos que pasar todavía aquí en la tierra, ¿no? Vamos a cantar ahora Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, antes de tener el mensaje de la palabra de Dios. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder y te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Amén, porque las promesas del Señor son incomparables, ¿no? Así que, pastor.
Buenos días, hermanos. Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes otra vez en este día. Quiero comenzar esta mañana agradeciendo a todos los miembros por su asistencia y su participación la semana pasada en la asamblea. Sé que es la primera vez que hacemos una asamblea, aún una asamblea informativa, por internet. Así que sé que fue una experiencia nueva, pero les agradezco su participación y también su forma de responder a todo lo que tuvimos que hablar como iglesia. Así que gracias a Dios por su bendición sobre nuestra iglesia y hoy podemos abrir otra vez la palabra de Dios. Les invito a abrir en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 1, después de una introducción de la relación que Pablo tenía con la iglesia de Corinto. Hoy vamos a comenzar la carta misma. Es interesante que hoy vamos a estar preguntándonos al principio un par de preguntas. La primera pregunta, y creo que es una pregunta que Pablo debe haber tenido cuando comenzó esta carta, es ¿cómo escribir una carta para enfrentar a una iglesia llena de pecado? ¿Cómo escribís una carta y cómo enfrentás una iglesia llena de pecado? Eso es lo que Pablo tenía que hacer. Y para que sea personal para nosotros en este día, debemos preguntar a nosotros cómo enfrentar a un hermano que está pecando. Porque como todos somos pecadores, salvos por la gracia de Dios, pero no con cuerpos glorificados, todavía luchamos con el pecado y de vez en cuando te toca a ti y me toca a mí enfrentar a un hermano que está pecando. Ahora, en este caso, Pablo escribe una carta a una iglesia con grandes problemas de pecado. Hemos mencionado antes, y déjame mencionar de vuelta, después lo vamos a ver vez tras vez mientras que estudiamos este libro, que la ciudad de Corinto fue una ciudad conocida por su pecado. Recuerden que vimos la semana pasada el diolcos que utilizaron para llevar barcos de un lado para el otro. Eso significaba que los marineros llegaron y después esperaron que la gente que manejaba el diolcos llevaba su barco de un lado para el otro y ellos fueron a la ciudad. Como marineros son famosos hoy, también fueron famosos en aquel entonces por su pecado. Y ellos fueron a la ciudad para pecar. La ciudad fue conocida también, y lo vamos a hablar más adelante, por en el Acrópolis tenía un templo tremendo dedicado a la diosa Afrodita, y ellos practicaron prostitución religiosa. O sea, los mismos sacerdotes eran prostitutas, dicen que habían miles, y entonces prostitución no solamente fue aceptable en Corinto, fue aprobado y fue considerado algo religioso. Así que imagínate que prostitución y fornicación entonces estaban muy bien visto en la cultura. Como ya mencionamos también, había un verbo de aquel entonces, se llamaba, que era corintizar, que significa fornicar, o vivir como un corintio. Y vivir como un corintio significaba vivir en pecado. Entonces, la ciudad de Corinto fue un lugar conocido por su pecado. Y la iglesia de Corinto era una iglesia infiltrada con la cultura pecaminosa de Corinto. Así que vemos aquí, vamos a ver sobre estos meses, una iglesia que ha permitido que la cultura pecaminosa de su ciudad pecaminosa ha entrado en su iglesia. Entonces, en vez de ser una iglesia que era sal y luz, como Dios le manda hacer, es una iglesia que Pablo va a decir que son envanecidos, que quiere decir que ya se acostumbraron al pecado, ya han decidido aceptar el pecado, y no están ni enfrentando el pecado como tal. Entonces, hoy vamos a ver que Dios ha provisto verdades fundamentales para enfrentar el pecado del creyente. Pablo introdujo su carta a los Corintios con esas verdades. Verdades fundamentales para enfrentar el pecado del creyente. Y hoy vamos a ver 3 acciones bíblicas para enfrentar el pecado de un creyente. Capítulo 1, versículos 1 y 2 nomás. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto.
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, estos versículos son la introducción de una carta. Uno podía pensar que esto es simplemente equivalente a decir, estimado fulano. Y en cierta manera es así. Pablo está dando una introducción de su carta más o menos normal para el tiempo en el cual vivió. Pero también vamos a ver en estas pocas palabras que son palabras bien intencionadas, que Pablo ya está preparando la base con verdades fundamentales para enfrentar a esta iglesia con su pecado. Así que vamos a ver eso un momento. Pero primero quiero tomar unos minutos para hablar de la ocasión para esta carta. ¿Por qué Pablo escribe esta carta en este momento? En primer lugar, sabemos que Pablo escribió esta carta a los Corintios desde Éfeso. Él estaba ministrando en Éfeso. Al final del libro, en 1 Corintios 16:8, él dice a ellos, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Fue escrito en el año 54 a 55. Ahora, ¿se acuerdan que él llegó a Corinto en el año 51? Pasó 1 año y medio allí. Fue a Éfeso, donde pasó 3 años. Así que él terminó su ministerio en Corinto y fue a Éfeso y hizo algunas cosas allí, pero ahora está en Éfeso escribiendo esta carta a los Corintios, como 3 o 4 años después de que él llegó originalmente a Corinto. Así que la iglesia de Corinto es una iglesia joven todavía. La Biblia nos dice también que él escribió esta carta porque él había mandado otra carta que no tenemos en nuestras Biblias. Fue una carta apostólica, pero no canónico. O sea, Dios le permitió a Pablo comunicar con la iglesia de Corinto, pero no fue un libro que Dios guardó para que sea parte de la palabra de Dios. Pero fue una carta importante para ellos. Encontramos en 1 Corintios 5, versículos 9 a 11, que él había escrito una carta que fue mal interpretado y fue una de las causas de esta carta, porque él dice así, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, él les había hablado ya de fornicación en otra carta. Ellos no lo entendieron porque dijeron, no podemos tener nada que ver con fornicarios, que significaba que no podían estar con prácticamente nadie de la ciudad de Corinto. Y él ahora corrige eso y dice, no quería decir que no os juntéis con fornicarios de este mundo. Dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No estoy diciendo que no podéis tener relaciones con fornicarios porque queréis llevar el evangelio a los fornicarios, los pecadores de Corinto. Pero dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Entonces, simplemente ahora vamos a llegar a eso, pero ahora estamos simplemente viendo que ya había mandado otra carta que fue mal interpretado, y eso fue una de las razones por la carta que estamos leyendo hoy. También sabemos que le envió esta carta porque él había escuchado que hay problemas en la iglesia. 1 Corintios 1:11, él dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces él escuchó, hay peleas, hay contiendas en la iglesia de Corinto. Entonces mandó la carta. Vamos a encontrar también en 1 Corintios 7:1 que él va a decir estas palabras. En cuanto a las cosas de que me escribiste, y después comienza una parte del libro donde él contesta sus preguntas. Entonces él también había recibido una carta de ellos con preguntas, y eso fue una de las causas de esta carta. Y por último, vemos al final del libro, en capítulo 16, versículo 17, él dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Entonces también él había recibido una delegación de la iglesia de Corinto. Entonces, habiendo escuchado de que hay conflictos, habiendo escuchado que no entendieron bien su carta, habiendo recibido preguntas de parte de ellos, habiendo recibido una delegación de la iglesia, él decide escribir la carta de 1 Corintios que nosotros vamos a estar estudiando. Ahora, antes de meternos en esto, no quiero que nosotros pasamos los próximos meses simplemente diciendo qué malos que fueron esos corintios, qué pecadores que fueron los corintios. Nosotros somos una iglesia de Cristo como los corintios y nosotros no somos exentos del pecado.
Y tampoco somos exentos de que nuestra cultura, que también es muy pecaminoso, no infiltre en nuestra iglesia y no infiltre en nuestras mentes para que comenzamos a pensar como la cultura. Y terminamos siendo envanecidos, justificando pecado, diciendo en alguna manera que todo el mundo lo hace, que Dios no va a juzgar, o como algunos me dicen a mí cuando están pecando y quieren racionalizarse, racionalizar su pecado, dicen, bueno, yo acepto la consecuencia de eso, o yo sé que Dios me entiende, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que vemos acá debemos aplicar a nosotros porque no somos exentos de las mismas cosas que estaban pasando en ese lugar. Entonces, hoy vamos a ver 3 acciones bíblicas para enfrentar el pecado de un creyente. 3 acciones bíblicas para enfrentar el pecado de un creyente. En primer lugar, vamos a leer el texto, versículo 1. Pablo, llamando a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces Pablo comienza anunciando quién es el autor, Pablo. Pero la primera cosa que vamos a ver aquí, en preparación para enfrentar esta iglesia con su pecado, es que debemos enfrentar el pecado con la autoridad de Dios. Debemos enfrentar el pecado con la autoridad de Dios. Vemos que Pablo escribía esta carta con la autoridad, versículo 1, de un apóstol de Jesucristo. Él no va a hablar de su opinión. Él no va a hablar con la autoridad de un ser humano. No va a hablar con la autoridad de otro pecador, igual como ellos, sino va a hablar con la autoridad de Dios. Entonces, él comienza esa carta diciendo, esto es de Pablo, un apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, antes de ver bien ese tema, debemos examinar un poquito qué es un apóstol. Yo sé que algunos de ustedes saben esto y algunos de ustedes no, pero es importante en el día en el cual vivimos definir qué es un apóstol, porque hay mucha confusión hoy. Quiero decirte que vos tenés que enfrentar a un hermano en pecado con la autoridad de Dios, pero tú no eres un apóstol. Yo no soy un apóstol. Igualmente vamos a ver que podemos hablarle con autoridad, pero vamos a hablar de lo que es un apóstol. Pablo dice, yo soy un apóstol de Jesucristo. La palabra en sí significa un enviado. La palabra griego es apostelo, apóstol. Significa enviado de. Así que es una persona que ha enviado por uno a otro para una tarea. La palabra en el tiempo de Pablo significaba un enviado o un delegado, un mensajero, podía significar hasta un embajador. Así que cuando Pablo dice, soy un apóstol de Jesucristo, está diciendo, soy un enviado de Jesucristo, soy un vocero de Jesucristo, soy un embajador de Jesucristo. Ahora, quiero que definimos algo, es muy importante. La palabra apostelo en griego era una palabra que significa enviar, y no siempre hablaba de lo que nosotros llamamos un apóstol. La palabra apóstol es un oficio, pero esta palabra también tiene un uso general. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. En Juan 7, versículo 32, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles. La palabra enviar allí es la palabra apostelo. No significa que son apóstoles los alguaciles, es una palabra común y corriente. Significa enviar, ni más ni menos. Entonces tenemos que entender que a veces en la Biblia la palabra apostelo no significaba apóstol, los 12 apóstoles o Pablo el apóstol, sino significaba un enviado. En Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2. Estos son 70, no son apóstoles, pero son enviados. Entonces son apostelo, pero no son el oficio del apóstol. Era un uso común, aún por Jesús, enviando a 70. Es interesante, en Juan 17, versículo 18, dice Jesús a su Padre, como tú me enviaste al mundo. ¿Sabe que Jesús es un apostelo? Él es un enviado. Dios el Padre le envió al mundo.
Y dice, así yo los he enviado al mundo. Entonces el Señor fue enviado al mundo y Él envía a sus discípulos al mundo. Pero aquí la palabra no es apóstol, sino es apostelos, un enviado. Jesús es un enviado. Entonces tenemos que entender que la palabra a veces es una palabra común y corriente que significa enviado. Es igual a la palabra diácono, creo que todos conocemos en la Biblia que la palabra diáconos está en todo el Nuevo Testamento. Y es traducido siervo o sierva o ministro normalmente. Solamente de vez en cuando está hablando de un oficio que es un oficio de diácono. Así que en nuestra iglesia tenemos pocos que son llamados y elegidos como diáconos, pero todos nosotros tenemos que ser siervos. Y la misma palabra. Entonces, así es también con la palabra apostelo. Pero esta palabra también llegó a tener una palabra, un significado oficial. Por ejemplo, en Lucas 6:13 dice, y cuando era el día, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora ya no estamos hablando de que simplemente fueron enviados, sino les dio un oficio y un nombre que es apóstol. Y habían 12 y solamente 12. En Mateo 10:2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y nos da el nombre de los 12, incluyendo a Judas, que entregó al Señor. Pero está diciendo que hay 12 apóstoles. Ya es un oficio, es una palabra que significa algo muy especial. Vemos en la palabra de Dios en el tiempo de Jesús que habían 12. Ya marcamos eso. Lucas 6:13 llamó a sus discípulos, escogió a 12. Mateo 19:28 dice, Jesús dice, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, así que ahora Jesús está hablando del futuro, y dice a sus discípulos, vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tronos. Así que los 12 discípulos llegan a ser los 12 apóstoles, y Jesús dice en el futuro van a tener tronos como los 12 apóstoles. Así que vamos a hablar un momento qué hacemos con Judas en eso, pero por ahora quiero definir que los apóstoles, eso fue un oficio muy particular, muy claro. Ahora en Apocalipsis 21:14, también hablando del futuro eterno, dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que esta idea de que hay 12 apóstoles es importante en el tiempo de Jesús, pero también en el futuro. Es lo que el Señor ha establecido. Siempre 12. Ahora, ¿quiénes son los 12? Bueno, hay una cosa que no sabemos con toda seguridad. Así que lo que no sabemos con seguridad no les voy a decir. Pero en Hechos capítulo 1, los discípulos citan el Antiguo Testamento diciendo que hay que reemplazar a Judas. Entonces ellos ponen un criterio y ellos hacen una votación, o mejor dicho, usan suertes en Hechos capítulo 1, versículos 24 a 26, y dice que la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces ahora tenemos 11 apóstoles más Matías. Después vamos a encontrar en 1 Corintios 15, 7, 8, que Pablo dice, después Jesús apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo va a decir, yo también soy un apóstol. Ahora, ¿quiénes son los 12 apóstoles? ¿Los 11 más Matías o los 11 más Pablo? La Biblia nunca dice que era mal lo que hicieron en poner a Matías. ¿O es que hay 12 y Pablo, como él dice, yo fui un abortivo, y en otro pasaje él dice que es el menor de todos los apóstoles? Sí, Pablo fue otro apóstol que fue agregado apóstol a los gentiles, pero debemos entender que el número fijo es 12 y que ser un apóstol con el oficio es algo muy especial que está basado en haber sido llamado por el Señor Jesucristo mismo. Ahora, antes de ver el resto de eso, quiero que también nos preguntamos en esta mañana qué fue la función especial de un apóstol, el que tenía el oficio. Porque es importante en nuestro texto que Pablo quiere establecer, yo soy un apóstol del Señor Jesucristo, y quiero que lo sepan antes de que yo voy enfrentando su pecado. Ahora, podemos pasar horas hablando de lo que hacían los apóstoles, pero déjame darles algunos ejemplos.
Hechos 2:42, el día que nace la iglesia, en el día de Pentecostés, se convierten 3,000 personas y el próximo versículo dice esto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando nace la iglesia, los que enseñan son los apóstoles. Ellos son los comunicadores de la verdad de Dios. Son los que predican el Antiguo Testamento con autoridad, la palabra de Dios, y que Dios va a utilizar para escribir y dar el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, pero son ellos que están enseñando a la iglesia recién nacida. Podemos ir a Efesios 2:20, donde dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal o la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo es la roca, el fundamento, la piedra de ángulo, y después está edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Así que debemos pensar, hoy en día la iglesia ya está establecido, no estamos poniendo el fundamento. Los apóstoles estaban en el primer siglo como el fundamento sobre el cual fue edificada la iglesia. Eso es lo que dice Dios, es lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, que fueron después llamados apóstoles, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Solo voy a mencionar esto, lo hemos visto en el pasado en nuestra iglesia. En todo el Nuevo Testamento, los únicos autorizados para echar fuera demonios son los apóstoles. Nadie más. Nadie más. Así que debemos tener en cuenta eso. Eso fue algo muy especial que Dios dio para ellos, para el fundamento de su iglesia. En Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. En el inicio de la iglesia, los apóstoles hicieron milagros. No dice que todo el mundo lo hacía, sino dice que los apóstoles, porque estaban haciendo el fundamento de la iglesia y Dios le dio estos dones. En Efesios 4:11 dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y los regaló a su iglesia. Así que los primeros con dones que fueron regalados a la iglesia fueron los apóstoles, porque ellos pusieron el fundamento. Ahora, ¿puede haber apóstoles falsos? Debemos preguntar eso. Y la respuesta es sí. Puede haber, han sido y hay apóstoles falsos. En el tiempo de la Biblia habían apóstoles falsos. 2 Corintios 11:13, Pablo dice a los corintios en su segunda carta, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, aún en el primer siglo, algunos fueron y dijeron: yo soy un apóstol, pero ¿tenés la autoridad de Dios? ¿Fuiste llamado por el Señor Jesucristo? Y se disfrazaban como apóstoles de Cristo. En Apocalipsis 2:2, cuando el apóstol Juan escribe sus 7 cartas, él dice en 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, debemos estar atentos al hecho de que algunos van a venir y decir: yo soy un apóstol de Cristo, y no son. Y debemos probarlos, debemos ver si son o no. Y preguntas, ¿cómo podemos saber? Bueno, la Biblia también nos indica eso. Porque en Hechos 1, que apenas mencioné antes, cuando los discípulos, los apóstoles, la iglesia, antes que la iglesia comenzó, en Hechos 1, quieren reemplazar a Judas, dicen esto, Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿qué fue el criterio? ¿Qué fue el requisito? Tenían que haber visto a Jesús en su vida, en su ministerio, y tenían que haber visto a Jesús resucitado. Ahora, ¿quién hizo eso? Bueno, los 11 apóstoles que estaban con Jesús, obviamente ellos lo hicieron, pero ahora estamos limitados realmente a los que vieron a Jesús resucitado, que ya son muy pocas personas.
También podemos agregar a eso algo que Pablo va a decir en 2 Corintios 12:12 para defender su apostolado. Él dice estas palabras. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y él dice, dos cosas quiero que captamos en 2 Corintios 12:12. Yo soy un apóstol porque yo hice milagros, señales, prodigios y milagros. Y la evidencia es clara. Pero quiero que capten esto también. Solamente un apóstol puede hacer señales, prodigios y milagros, porque si cualquiera puede hacerlo, no define quién es un apóstol. Entonces, para ser un apóstol, tiene que haber visto a Jesús en su ministerio, en la tierra, tiene que haber visto a Jesús resucitado y tiene que tener los dones de apóstol. ¿Y quiénes son que han cumplido eso? Bueno, los 12 apóstoles originales, sin Judas, quizás con Matías, aunque la Biblia nunca lo confirma, pero no hay nadie que vive hoy que puede cumplir con eso. Los apóstoles estaban en el primer siglo para ser el fundamento de la iglesia. Ten cuidado porque vas a hablar con alguien y va a hablar de su iglesia y vos vas a hablar de tu iglesia. Él va a decir, nosotros tenemos como pastor apóstol fulano. Tenemos un apóstol. Y vos vas a decir, bueno, nosotros tenemos a pastor Reinaldo. ¿No sería mejor tener un apóstol? Bueno, quizás sería mejor tener un apóstol si fueron apóstoles, pero cuando alguien te dice así, muy amablemente debes decirle que tu apóstol debe estar muy bien preservado porque tiene que tener por lo menos 2000 años. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, no hay nadie hoy que puede calificarse como apóstol. Entonces, quería aclarar eso, es importante hoy, pero Pablo está comenzando su carta diciendo, hablo con autoridad porque soy un apóstol de Jesucristo. ¿Y cómo fue llamado Pablo? Bueno, Pablo fue, como todos los apóstoles, fue llamado por Jesús mismo. En 1 Corintios 9:1, él va a decir, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Yo también he visto a Cristo resucitado. En 1 Corintios 15, 8-10, él dice, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces él dice, yo perseguía la iglesia, yo no estaba participando con Jesús en su ministerio en la tierra, trabajando con él, pero yo viví en aquel entonces y yo lo vi resucitado. Él me llamó personalmente. Y él dice en nuestro texto, llamado por Jesús. Y dice, por la voluntad de Dios. No era la idea de Pablo, no fue el invento de Pablo, no fue una mentira de Pablo, fue por la voluntad de Dios. El deseo, el diseño y el propósito de Dios. Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles. Y lo cumplió muy bien. Entonces Pablo comienza aquí a decir, soy un apóstol. Ahora, otra vez, ¿por qué comienza con esto? ¿Por qué es tan importante que él establece su autoridad como apóstol? Bueno, la razón es que va a tener que enfrentar mucho pecado. ¿Sabe qué? Creo que para líderes cristianos, una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer a veces es enfrentar el pecado. A mí no me trae ningún gozo cuando tengo que ir a la casa de un hermano o ir a hablar con un hermano y enfrentarle con pecado en su vida. No es agradable, es difícil. Y la respuesta del hermano muchas veces no es agradable. Y Pablo tenía que hacer eso. Y Pablo no quería ir como Pablo y decir, mire, soy Pablo, ¿qué te parece? Quiero decir estas cosas, a ver si te gusta. No, él quiere ir con la autoridad de Dios. Necesitaba hacerlo. Ahora déjame tomar un momento porque es parte de la introducción de este libro. Estas son algunas de las cosas que tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar sus divisiones. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y habían divisiones, y habían grupos, habían partidos, habían facciones. Estaban todos peleados y él ahora tiene que ir y tratar de enfrentar ese pecado. Capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales.
ellos no estaban andando en el espíritu, estaban andando en la carne, haciendo lo que ellos querían, y él tenía que enfrentarlos. En capítulo 5, versículo 1, él dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, la fornicación dentro de la iglesia es peor que lo que está fuera de la iglesia. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y está diciendo, no puedo creer, pero tengo que enfrentarlo. Y el próximo versículo es otro problema, porque dice, vosotros estáis envanecidos, porque la iglesia había dicho, está bien, lo dejamos así. Ellos habían decidido que el Señor lo entendía. Total, somos pecadores, vamos a aguantar, no queremos disciplinar. Pobrecito, es mi pariente, es mi amigo, yo le amo, no vamos a enfrentar su pecado. Y Pablo dice, esto es otro problema, que como iglesia están envanecidos, están pensando que no importa el pecado y que pueden seguir con el pecado y que no les va a afectar. Capítulo 6, versículo 1, él dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Algunos tenían disputas legales y ¿qué hicieron? Llevaron a su hermano en la iglesia a los jueces. Llevaron parte de su contienda eclesiástica y lo expuso delante del mundo. ¿Qué testimonio habrá tenido la iglesia de Corinto? Y él va a decir, ¿en serio están llevando sus juicios legales delante del mundo? En capítulo 6, versículos 18 y 19, dice, huid de la fornicación. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y ya no sois vuestros? Ellos estaban profanando el templo del Espíritu Santo, cometiendo fornicación con sus cuerpos. Capítulo 7, versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y después va explicando por qué tenían problemas matrimoniales. Capítulo 8, versículo 1, y realmente todo el capítulo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y está diciendo que algunos están tan interesados en hacer lo que quieren hacer y en ejercitar su libertad y la gracia, que son un tropiezo para sus hermanos. Y están pecando. Y tienen que enfrentar eso. En capítulo 9 dice, tiene que defender su apostolado. Ya lo leemos, no soy apóstol, no he visto al Señor Jesús. Y tiene que defender su autoridad delante de ellos, siendo un apóstol del Señor Jesucristo. Quizás quizás no es lo peor, pero es lo más fuerte quizás. Es cuando estaban participando en la cena del Señor y Pablo tiene que decirles, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Así que ellos estaban teniendo una fiesta con la cena del Señor y estaban peleando por la comida y algunos estaban borrachos en la cena del Señor. Imagínate. En capítulo 12, versículo 1, él va a decir, no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales, y va a llevar 3 capítulos para hablar de todos los errores doctrinales que tienen con respecto a los dones espirituales, porque lo estaban usando para sí mismos en vez de usarlo guiado por el Espíritu, para la gloria de Dios. En capítulo 15, mire lo que dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Error doctrinal, gigantesco. Estaban negando la resurrección. Pablo, imagínate que saca la pluma y comienza a escribir esta carta. Y dice, tengo que enfrentar todas estas cosas y necesitan responder. Entonces, ¿qué hago en primer lugar? Establezco que no estoy hablando de parte de Pablo, sino estoy hablando de parte de Dios. Esto tiene la autoridad de Dios mismo. Yo soy un apóstol. Ahora, vos decís, bueno, pastor, pero ¿qué me sirve esto? Porque yo no soy un apóstol. Bueno, quiero que entendamos esto. Vos y yo también cuando enfrentamos pecado en un hermano tenemos que hablar con autoridad. Y bien no somos apóstoles, pero tenemos autoridad y esa autoridad es la autoridad de Dios, la palabra de Dios. No vamos con nuestra opinión.
No vamos con que a mí me parece, sino vamos con la Biblia en la mano y abrimos la palabra de Dios y decimos, Dios dice, Dios dice. Dios dice que fornicación es pecado. Dios dice que hay que huir de la fornicación. Dios dice que hay resurrección. Cristo resucitó y nosotros resucitamos. Vamos con la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios y enfrentamos el pecado con la autoridad de la palabra de Dios. A los jóvenes que quieren ser pastores algún día, nunca vayas al púlpito con tu opinión. Vaya al púlpito con la autoridad de la palabra de Dios. Tú no tienes autoridad, pero la palabra de Dios sí. Y podemos predicar con denuedo y con poder cuando hablamos lo que dice Dios. Pero cuando hablamos de nuestras opiniones, son simplemente nuestras opiniones. Y hermano, cuando tenés que enfrentar a un hermano, no te achiques, hágalo, vaya a enfrentarle. No te sientes o digas, ¿quién soy yo para enfrentar a mi hermano? Vaya con mansedumbre, como dice la Biblia, con amor, y lo enfrentas con la autoridad de la palabra de Dios. Tu opinión no tiene autoridad, pero la palabra de Dios sí. Entonces, en primer lugar, vemos la primera acción cuando enfrentamos a un hermano en pecado, es que lo enfrentamos con la autoridad de Dios. En segundo lugar, versículo 2 aquí, establecemos con el pecador que Dios ya la ha santificado. Dios ya le ha santificado. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pablo va a dirigir esta carta a santos. Con todo el pecado que ellos tenían, él los llama los santificados. Ahora, entonces él comienza hablándoles como los llamados. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La palabra iglesia en griego es una palabra muy parecida, eclesia, que viene de dos palabras, ek y kaleo. Akaleo significa llamado, vamos a ver eso varias veces hoy, llamado, y ek significa afuera. La iglesia es una asamblea de personas que han sido llamados afuera del mundo. Hemos sido llamados a formar parte del cuerpo de Cristo y la eclesia, la iglesia, somos los llamados afuera. Por eso la cultura no debe infiltrar nuestra iglesia, porque nosotros estamos llamados afuera de la cultura pecaminosa. Debemos ser diferentes. Nos dice también que esta iglesia de llamados afuera es la iglesia de Dios. ¿Sabe que los corintios hubieran evitado muchos problemas si hubieran recordado que la iglesia de Corinto era de Dios? No era de Pablo, de Apolos o de Cefas, era de Dios. Pablo fue el fundador, bien, pero la iglesia no pertenecía a él, sino pertenecía a Dios. Perdón, era de Dios. Pablo va a hablar de Pablo. Él dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que no pelees por cuál es el predicador que te gusta más o cuál es el pastor que te gusta más o de qué grupito dentro de la iglesia eres. Es la iglesia de Dios. No es la iglesia de Reinaldo. Y la iglesia va a existir muchos años después de Reinaldo. Espero que puedan olvidarse de Reinaldo el día que Reinaldo no está. La iglesia es de Cristo. No debes creer que la iglesia es tuya. No es tu iglesia y que todos tienen que someter a tu voluntad. No es tu iglesia para formar en tu imagen. Es la iglesia de Dios. Siempre es así, siempre ha sido así. Recuerden que Jesús dijo, Mateo 16, preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús responde y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre Cristo, que es la roca de la iglesia. Y él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es de Cristo. Él murió por la iglesia. Él compró la iglesia con su sangre. Él es la roca de la iglesia. En 1 Timoteo 3:15, Pablo va a decir a Timoteo que quiero que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es del Dios viviente. Así que la iglesia es para su gloria.
La iglesia es donde adoramos a Él juntos. Es un privilegio para vos y para mí ser llamados por Dios del mundo para ser parte de realmente voy a decirlo así, este club exclusivo que es solamente para los llamados de Dios. Hemos sido llamados del mundo. Hemos sido salvos. Hemos sido santificados, que vamos a ver en un momento, y la cultura pecaminosa del mundo no debe entrar en nuestra iglesia. En Corinto fueron llamados afuera de la cultura pecaminosa para ser sal y luz. Recuerden que Jesús dijo esto: vosotros sois la sal de la tierra, así que debemos ser para preservar de corrupción. Y después dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Pero si la cultura pecaminosa infiltra nuestra iglesia, no seremos ni sal ni luz. Así que Pablo dice, y debemos decir, si tenemos que ir a un hermano en pecado, no te das cuenta que eres miembro de una iglesia llamado afuera de este pecado, llamado afuera de esta cultura, llamado para ser de Dios y parte de su iglesia. Y hermanos, nos cuidamos que el mundo no entra en nuestra iglesia, que no pensamos como el mundo, que no aceptamos los valores del mundo, que no venimos vestidos como el mundo, porque nosotros somos los llamados afuera, que vivamos como los llamados afuera. Pero Pablo dice que está escrito a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Él está diciendo a los corintios, están llenos de pecado, ustedes son santos. Ahora, ¿cómo es eso? Sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero es bueno repasarlo y también debemos contemplarlo porque debe ser motivo de gran adoración que vos y yo, tal como somos, Dios dice que somos santos. Él nos ha santificado. Entonces, esto fue dirigido a los corintios y Dios dice, vosotros sois santos, son santificados. Pero mire cómo son santificados, dice santificados en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa ser santo? No es solamente la ausencia de pecado, sino significa apartado para el Señor. Es muy paralelo a eclesías, llamado del mundo, apartado para el Señor. El verbo acá, santificados, es un participio perfecto que significa esto es tu estado presente. Hoy eres santificado. Hoy eres santo. Es lo que está diciendo. Pero vos decís, bueno, pero pastor, yo conozco a los otros hermanos de la iglesia, me conozco a mí, no veo a ningún santo. Solo veo a pecadores. ¿Sabe lo que ves? Pecadores regeneradas, pecadores convertidas, pecadores con vida, pero también pecadores que delante de Dios somos santos porque 100% nuestros pecados han sido pagos por la obra de Cristo en la cruz. Dios nos ha justificado, nos ha declarado libre de la pena del pecado porque Jesús ya pagó nuestra pena del pecado en la cruz. Recuerden que nos dice, Pablo va a decir a los corintios en 2 Corintios, que Jesús se hizo pecado, Él cargó nuestros pecados y nosotros somos hechos la justicia de Cristo. Así que nuestro pecado fue a Jesús y su justicia fue a nosotros. Nuestros pecados están cubiertos y todos pagos y el Señor nos declara santos. No dependía de los corintios, fueron terribles pecadores. No depende de nosotros, seguimos siendo pecadores, pero por la gracia de Dios y por la obra de Cristo, delante de Dios, vos y yo somos santos ya. ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió cuando creímos. En la salvación nos ocurrió. 1 Corintios, capítulo 1. Pablo dice esto, vamos a verlo en una semana, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor de Jesucristo nos dio todas esas cosas y es lo que nosotros tenemos en Él. Hay un antes y después. Me gusta 1 Corintios 6. 11, dice así, y otra vez está dirigido a estos mismos corintios. Dice,
Y esto erais algunos. Está diciendo que antes ustedes, y él nombra un montón de pecados, fornicarios, adúlteros, etcétera, etcétera. Esto es lo que eran antes. Y dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice a los corintios, con todo su pecado, quiero que se acuerden que ya son santos delante de Dios. Él ya les lavó, ya les justificó, ya les santificó. Qué grande. Y para vos y yo debemos recordar que somos ya santificados. Vamos a ver que esto no debe cambiar la manera de vivir, pero debemos adorar al Señor y decir, gracias Señor que tomaste a este miserable pecador y me hiciste santo delante de ti. Es un milagro. Es una cosa tremenda. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Jesucristo fue ofrecido una sola vez y por su cuerpo en la cruz nosotros somos hechos santos. ¡Qué grande! Así que tanto los corintios como vos y yo somos pecadores inmorales, pero santos delante de Dios por la obra de Cristo. Ahora déjame tomar un momento porque por allí es difícil comprender esto, aceptar que es así. Pero ¿sabe qué? En todo el Nuevo Testamento, ¿quiénes somos los santos? Los santos somos todos nosotros. Déjame mostrarles. Romanos 1:7. Pablo escribe la carta, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿A quién está dirigido? A todos los que están en Roma. ¿Y quiénes son? Todos son santos. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que está hablando de los líderes por separado, pero a toda la congregación, santos. Colosenses 1:2, también en su introducción a la carta. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Efesios 4:12 dice que el Señor puso pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos somos todos nosotros que obramos en el ministerio. Hechos 9:13. Cuando Pablo fue salvo, Dios mandó a Ananías a ministrar a Pablo y Ananías dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Otra vez la palabra significa todos los hermanos, todos los creyentes. Así que si alguien te pregunta, ¿en tu iglesia creen en santos? Decirle sí. Nosotros somos los santos. No quiero que me llamen San Reinaldo. He dicho eso antes, porque no me pega. Primero suena raro. En segundo lugar, soy santo delante de Dios. No creo que debe ser mi nombre hoy. Porque ustedes y yo sabemos que este santo viviendo en este cuerpo, que yo soy pecador todavía. Pero no cambia el hecho de que Dios me mire como San Reinaldo. Y a vos con el nombre santo también, porque somos santos delante de Él. Ahora déjame decir rápidamente, porque debe haber una pregunta, ¿de dónde vino en algunas religiones el tema de los santos? Quiero decirles que, en primer lugar, lo más importante que podemos decir es que si abrís tu Biblia y lo lees de tapa a tapa, los únicos santos que vas a encontrar en la Biblia son los que recién nombré. Nosotros somos los santos. No hay ningún concepto de un santo que ha sido puesto como santo oficial con las cosas que hacen con los santos. No hay nada de eso en la Biblia. Es un invento. Es un invento producto de 2000 años de historia. Realmente viene de lo que llamamos sincretismo. Cuando el mundo pagano se convirtió con Constantino en 313, date cuenta que cada ciudad tenía un dios, una diosa. Atenas tenía Atenas, etc. Cada ciudad tenía su diosa, que fue su dios patrón, y oraron a ese dios y pidieron la protección de ese dios, etcétera, etcétera. Los oficios de aquel entonces tenían sus dioses, patrones. Realmente, si lo examinas en el largo de la historia, lo que han hecho los santos es, por medio de sincretismo, tomar el lugar de los dioses. Pero no está en la Biblia. Yo tengo acá, hice
unas investigaciones en esta semana que no tengo tiempo para darles todo el resultado, pero sabe que cada país tiene su santo patrón, su santo patrono, creo que se dice. Y podés ver en la lista, Estados Unidos tiene un himno de cuentas, se llama Virgen de la Inmaculada Concepción, o sea, muchos son vírgenes. En Argentina es la Señora de Luján, Nuestra Señora de Luján, y etcétera. Y cada país tiene. Sabe también que cada oficio tiene su santo patrón. Acá tengo una lista de no sé cuántos. Algunos son medio lógicos, aunque no es bíblico. De los carpinteros es San José. Bueno, de los electricistas, Virgen de la Candelaria. Me parece lógico porque de la Candelaria, no sé si tiene algo que ver, pero electricista. Hay un santo patrón para los enfermos de artrosis, San Alfonso María de Ligorio. Hay hasta para los enfermos de SIDA, San Damián de Biuster, que es su santo patrón con respecto a la discriminación, y otro que es Perigrano los Ciosi, que es más bien para la enfermedad, digamos. Hay para madres esposas, para médicos, que a veces tenemos médicos en la iglesia, San Rafael, Arcángel, San Luquín, realmente tienen unos cuantos, parece que los médicos necesitan un poquito más de protección. Los músicos tienen Santa Cecilia, San Ambrosio de Milán y San Gregorio. Los panaderos, San Honorato y Virgen de Regla. Los pastores, Divina Pastora de las Almas. Los pescadores, San Pedro. Y etcétera. Hay toda una lista que no termina. Los técnicos dentales tienen San Lucas el Evangelista. Policías, Santo Ángel Custodio. No sé de dónde vienen estas palabras. Los prestamistas tienen San Nicolás. Y etcétera. Es así. ¿De dónde vino todo eso? No vino de la Biblia. No viene de Dios. Quiero decirles que eso es un error antibíblico, pero tiene sus consecuencias también, porque vamos a pensar solamente esto y volvemos a nuestros puntos aquí. Primero, comunicar con los muertos está prohibido en la Biblia. Está totalmente prohibido comunicarnos con los muertos. Prohibido. El Antiguo Testamento llevaba la pena de muerte. Está prohibido. Segundo, nadie puede interceder por nosotros, porque lo que hacen con los santos es orar a los santos. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la intercesión? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oramos al Padre por medio de Jesucristo. ¿Dónde entran los santos? No hay nada de eso en la Biblia. Totalmente equivocado. Y tener imágenes es prohibido. Así que todo lo que tiene que ver con los santos es prohibido por la Biblia. Y es un desvío. Porque algunos lo tienen allí y alguna clase lo llaman veneración, pero hay adoración. Algunos en vez de orar al Padre por medio de Jesucristo, oran a un santo y piden intercesión. Todo eso es contraproducente. Pero volvemos a nuestro tema. Pablo dice a los corintios, cuando les va a hablar de su pecado, quiere decirles esto: vosotros son ya santos, han sido santificados, y vos y yo somos santos delante de Dios. Escuche bien lo que voy a decir, pues lo vamos a ver en este libro. Está hablando de lo que llamamos santidad posicional. Soy santo delante de Dios. Yo no soy santo delante de ustedes. Ustedes saben que soy un pecador, me han observado pecar. Pero delante de Dios soy santo porque Cristo murió y pagó la cuenta por todos mis pecados. Eso es mi estado delante de Dios. La Biblia dice que también que algún día vos y yo, que conocemos a Cristo como Salvador, vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a ser santificados para siempre. ¿Sabe que cuando estamos en el cielo con el Señor disfrutando de la gloria de Dios, no vamos a tener que pensar, espero que no peco y pierdo todo esto? Espero que yo no caigo en pecado y pierdo el cielo. Espero que no me viene una tentación y que no pueda aguantar. No, ya el pecado no va a existir y no vamos a tener la naturaleza pecaminosa, no vamos a poder pecar. Amén. Así que delante de Dios somos santos ahora. Algún día seremos santos permanentemente para siempre. Pero hoy en día, y nosotros lo llamamos santificación progresivo,
somos pecadores y ahora el Señor nos va a decir que debemos vivir como santificados. Pero hoy, pecadores, somos santos por la sangre de Cristo y somos llamados fuera del mundo. Entonces, cuando tenés que enfrentar a un pecador que es un hermano, tenés que decirle, ¿te das cuenta que eres de la eclesía? Has sido llamado afuera de ese mundo de pecado, ya no sos parte de eso. ¿Te das cuenta que sos santificado por Dios, apartado? Tus pecados están perdonados y delante de Dios eres santo. Entonces, con esas dos cosas le decís, ¿por qué vas a pecar? Es ilógico, no tiene sentido. Y eso nos lleva a nuestra tercera acción cuando tenemos que enfrentar pecado en uno de nuestros hermanos. Y eso es exhortar al pecador que es llamado a vivir en santidad. Exhortar al hermano que es llamado a vivir en santidad. Nos dice en versículo 2, llamados a ser santos. Perdón, voy a leer todo el versículo. A la iglesia de Dios, eclesía, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos ahora llamados a vivir en santidad, para vivir en santidad. Debe ser nuestra práctica. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Efesios 5:3, Pablo dice esto a los creyentes, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. No debe ser parte de tu vida la fornicación, la inmundicia o la avaricia. No debe ser nombrado entre nosotros porque somos santos. Eso debe ser nuestra vida. 1 Tesalonicenses 4, 3-5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, los que no conocen a Dios van hacia sus pasiones pecaminosas, pero nosotros que somos santos debemos apartarnos de la fornicación y no ser como los gentiles que no conocen a Dios. Según Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere que, ya que eres santo delante de Él, que vivís santo delante de Él. 1 Pedro 1:14-16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué debe ser nuestra manera de vivir? En santidad. Somos santos, ahora debemos vivir como santos. Debemos vivir en santidad porque nuestro Dios es santo. Así que, puede decirlo así, vamos a tener muchos conflictos en la vida cristiana si soy santo y vivo en pecado, porque no encaja. Es conflictivo. Toda mi vida voy a estar pensando, ¿por qué soy santo y vivo en pecado? Vamos a tener la culpa de pecado, el pecado no confesado. Vamos a estar racionalizando nuestro pecado, tratando de justificarlo, tratando de sentirme mejor, tratando de perdonarme a mí mismo, etcétera, etcétera. No, es como ser esquizofrénico. Soy santo, vivo santo, vas a tener el gozo del Señor. Eso es como Dios quiere que vivamos la vida cristiana. Soy santo porque Cristo me salvó. Vivo santo porque quiero glorificarle a Él. Entonces, eres santo, vivís como santo. Y Pablo dice entonces a los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo a los corintios que eran muy orgullosos y creyeron por estar en la ciudad capital y la ciudad más grande, la ciudad más importante, se creyeron superiores. Y él dice, esta santidad que tienen lo comparten con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo en todo lugar. Ahora es interesante que vimos que la palabra eclesía significa ekkaleo, llamado fuera.
No hablé de la palabra llamados a ser santos, pero la palabra llamados allí también viene de la palabra kaleo, llamados afuera. Y ahora encontramos la palabra invocar, que es la palabra en griego epikaleo. Pero ahora en vez de que el Señor me llama a mí afuera o me llama a mí a la santidad, yo estoy llamando a Él. Y lo que está diciendo es que ¿quiénes son los santos? Todos los que en cualquier lugar invoquen, llaman al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo los que son salvos. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿quiénes son todos los santificados? ¿Quiénes son todos los santos? Todos los que han llamado al nombre del Señor Jesucristo, diciendo, Señor, soy un pecador. Cristo murió por mí en la cruz, murió por mis pecados y resucitó. Ahora yo creo en Cristo como mi Salvador. Invoquen el nombre del Señor Jesucristo, llamando a Él, creyendo en Él. Y mire lo que dice. Todos los que en cualquier lugar hacen eso. Hay una cosa muy importante aquí, ya pronto vamos a terminar, pero no quiero que pierdan este punto. Pablo está diciendo a los corintios que si viven en santidad o no viven en santidad, no solamente va a afectar la iglesia de Corinto, sino afecta a los creyentes en todo lugar. En todo lugar. Porque el mundo mira alrededor y cuando escucha de creyentes en cualquier lugar que viven fornicando, que viven mintiendo, que viven robando, que viven en avaricia, ellos dicen, eso es un cristiano. A mí como pastor me molesta cuando veo a pastores que no están predicando la palabra de Dios, sino están manipulando a la gente para conseguir dinero. Es una abominación y lo que hacen afecta a toda la iglesia de Cristo. A mí me molestan los pastores que están haciendo su ministerio para poder y prediquen cualquier cosa contradictoria a la palabra de Dios para tener mucha gente, mucho poder y decir a la gente lo que quieren escuchar. Me molesta eso porque la gente mira en mí como pastor y calculan algunos que yo debo ser igual a eso. Y no es por mi persona, sino es por lo que hace al testimonio del Señor Jesucristo. A veces hay pastores inmorales, que hay muchas iglesias alrededor nuestro que permiten a los pastores fornicar, vivir en adulterio, hacer un montón de cosas y están allí pastoreando sus iglesias y no cumplen con los requisitos para pastor. Es una vergüenza no solamente para esa iglesia local, sino para la iglesia de Cristo. En igual manera, hermano, si vos vivís pecando, causás vergüenza a tu propia iglesia, pero también a la iglesia de Cristo que está en todo lugar. Tu testimonio es un mal testimonio para todos los que están afuera, que no conocen al Señor. Entonces, dos cosas aquí. Debes darte cuenta que es importante que vos vives una vida de santidad. No solamente para la Iglesia Bautista Misión del Torcuato. Ayuda a nosotros a llevar el Evangelio al mundo si vos vivís así. Pero ayuda también a todas las otras iglesias alrededor. Y en segundo lugar, si conoces a un hermano que no está viviendo para Cristo, es importante enfrentarle porque su testimonio, su mal testimonio, hace daño a la iglesia de Cristo, a la obra de Cristo en muchos lugares. Entonces Pablo dice acá, ustedes son los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que han invocado el nombre del Señor Jesucristo en todo lugar. Ahora, también esto significa para los corintios, date cuenta que no eres la única iglesia. La iglesia es grande, incluye a otros, no están solos. Quiero decirles, hermanos, que yo amo a la Iglesia Bautista Misionera del Torcuato, amo a nuestras iglesias hijas. Creo que te animo a amar las iglesias nuestras también. Espero que ames a tu propia iglesia. Debemos amar a la iglesia y amar los unos a los otros en la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado de amarlo con arrogancia. No somos la única iglesia en el mundo que predica sana doctrina. No somos la única iglesia en el mundo que glorifica a Dios o intenta glorificar a Dios. Debemos dar gracias a Dios por otras iglesias así y debemos amar a la iglesia de Cristo en cualquier lugar donde se encuentra. Yo sé que ya hacen eso porque oramos por otras iglesias y ofrendamos a otras iglesias. Hacemos proyectos de construcción en otras iglesias, pero así debe ser. Hay hermanos en Cristo que están en cualquier lugar
Y lo que hacen ellos afecta a nosotros, lo que hacemos nosotros afecta a ellos. Debemos amar a nuestra propia iglesia, debemos amar a la iglesia de Cristo, que está reunido en distintos lugares, sin competir y sin arrogancia. Ahora, termina esto diciendo que es Señor de ellos y nuestro. La otra cosa que tenemos en comunión con todo el mundo es que todos tenemos el mismo Señor. Ahora, ¿quiénes tienen este Señor? Solamente los que han creído. Si has creído en Cristo, Jesús es tu Salvador y también es tu Señor. En aquel entonces, realmente un poquito después de esta fecha que fue escrito esto de parte de Pablo, habían a veces persecuciones y venía el soldado romano y usó esta palabra que encontramos aquí, Señor, que es la palabra en griego, kurios. Sacó la espada y se acercó y dijo, ¿Kurios Cristo o Kurios César? ¿Quién es Señor? ¿Es César el emperador o es Cristo? Y si uno decía Cristo, perdió la vida, se hizo mártir. Y si uno se achicaba y dijo César, bueno, eso es la respuesta que queremos escuchar. Te pregunto en esta mañana, ¿Jesús es tu Señor? Porque si Jesús es tu Señor, tú eres un dulos, un esclavo. Cristo te compró, perteneces a Él. La voluntad de tu amo es tu voluntad. Haces lo que Él quiere. Su voluntad es lo que tú quieres hacer. Sumisión total. Entonces, otra vez Pablo está diciendo aquí a los corintios, están en pecado y quiero que entiendan que son santos y que lo único lógico es vivir como santos. Y eso significa vivir una vida de santidad, vivir una vida sin esas peleas, sin la fornicación, sin los juicios, sin todas las cosas que vamos a hablar. Y lo hacen para ser un buen testimonio acompañado por muchos otros y lo hacen porque están sometidos al Señor de tu vida. Si Cristo es tu Señor, ¿cómo vas a hacer lo que vos querés? No demuestra que Cristo es tu Señor si estás viviendo con carnalidad, si estás fornicando, si estás haciendo todo lo que decidís hacer por egoísmo. Y a veces he tenido que tratar con gente de nuestra iglesia que dicen, esto es lo que he decidido hacer. Bueno, me pueden decir eso, pero yo tengo que decirles, esto no agrada a tu Señor. Y realmente Pablo está diciendo, deben querer agradar a Jesús. Y si no vivís para agradar a Jesús, date cuenta que Él no es tu Señor. Quizás es tu Salvador, pero no es tu Señor. Y debe ser tu Señor. Entonces, ¿qué hemos aprendido en estos dos versículos de parte de Pablo? Bueno, hemos aprendido cómo enfrentar a un creyente en pecado. Entonces, ¿cuándo tenés que hacerlo? Y a veces, ¿qué tenés que hacerlo? Cuando ves a tu hermano en pecado, tenés que hacerlo con mansedumbre, con oración, con amor. ¿Y qué tenés que hacer? Primero, tenés que ir con la autoridad de Dios. No vayas con tu propia opinión. Prepárate bien, enfrentarle con la verdad de la palabra de Dios y hablarle con autoridad, porque no estás diciendo lo que vos pensás, estás diciendo lo que Dios piensa. Segundo, hacerle recordar que Él es santo. Él es santo por la sangre de Cristo. Su estado posicional delante de Dios es santidad. Por la gracia de Dios, lo recibió por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió para que Él pueda ser declarado santo. Y en tercer lugar, exhortarle que como santo debe vivir en santidad. Como parte de los llamados afuera, la iglesia debe vivir afuera del pecado de su cultura. Que como Cristo es su Señor, debe dejar su egoísmo y someterse a su amo, el Señor Jesucristo. Esas son tres acciones que tenés que tomar cuando tenés que enfrentar a un hermano en pecado. Ahora, déjame aplicarlo a tu propia vida, porque algunos de ustedes son los que necesitan ser enfrentados. Así que si hay pecado en tu vida, primero te exhorto, sométete a la palabra de Dios. Averiguar, examinar lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. No te enojes con el pastor, no te enojes con el hermano que se acerca. Si querés enojarte con Dios, podés, pero no vas a ganar esa batalla. Sométete a la autoridad de la palabra de Dios. Primero. Segundo,
Date cuenta, acordate, adorad al Señor, porque te hizo santo. Derramó su sangre y llevó tu pecado sobre él para que vos podés ser santo delante de él. Aleluya. Amén. Hermanos, somos perdonados, no lo merecemos, somos justificados delante de Dios. No tenemos que pagar la pena por nuestro pecado porque alguien ya lo pagó. Gloria a Dios. Somos santificados, hechos santos delante de Dios y algún día seremos glorificados. Es tan seguro como lo que ya pasó. Seremos glorificados y pasaremos la eternidad sin ser tentados a pecar y sin la posibilidad de pecar, con un cuerpo glorificado, en la presencia del Señor, santificados para siempre. Gloria a Dios, aleluya, debemos adorar al Señor en este momento por esa gran verdad. Pero también, hermanos, si estás viviendo el pecado, date cuenta que como eso es tu posición presente y será tu posición eterno, eso significa que Dios también quiere que tú vives en santidad hoy en día. Voy a decirlo otra vez, espero que no sea ofensivo, pero no seas esquizofrénico, no seas santo y vivir en pecado. Eres santo, vivid como un santo. El Señor dijo, sed santo porque yo soy santo. Así que ya sabemos cómo enfrentar a otros. Ya sabes cómo enfrentar a ti mismo con el pecado que puede estar en tu vida. Abandones el pecado y decidid ahora mismo. Recuerden que vimos este versículo, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación en este caso. Dios quiere que su voluntad es su santificación práctica y que te apartes del pecado. Quiero terminar con esto. Hemos hablado de los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Son los que han ido al Señor y han llamado al Señor Jesucristo pidiendo la salvación. No es solamente decir Señor, porque están en un contexto en Romanos capítulo 10 donde dice que tenemos que creer en nuestro corazón que el Señor Jesucristo es el Señor y creer en nuestro corazón que fue levantado de los muertos en victoria sobre la muerte. Así que si estás mirando hoy y todavía no tenés la plena seguridad de ir al cielo, no has entendido que podés ser santo hoy delante de Dios con todos tus pecados perdonados, porque no depende de ti, depende de la obra de Cristo en la cruz. Si eso es tu caso, te animo a ir al Señor ahora mismo y decirle en tu corazón, Señor, soy un pecador y no puedo salvar a mí mismo. Intento no pecar, pero peco igual. Me gustaría dejar de pecar, pero no puedo. Entonces no tengo nada para traerte, pero vengo como un pecador y pido que me salves. Yo creo en mi corazón que Jesús murió en mi lugar y Él pagó la cuenta por todos mis pecados. Y después se resucitó para darme vida eterna. Y Señor, hoy yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo. Yo invoco el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, que será salvo. Si hoy pones tu fe en la obra de Cristo en la cruz, no agregando nada del tuyo, no agregando tus propias obras, tu religión, tus ritos, si crees en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, muriendo por ti en tu lugar y resucitando para darte vida, que serás salvo. Te animo a poner tu fe en Cristo hoy. Señor, te damos gracias por este pasaje que comienza esta carta. Admiramos a Pablo por comenzar una carta donde tiene que enfrentar tantas cosas feas que estaban pasando a los corintios. Pero te damos gracias, Señor, que pudo hacerlo con la autoridad de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, que a pesar de la vida de los corintios, la salvación no dependía de sus vidas, sino dependía de la obra de Cristo. Y Pablo podía decir, vosotros sois la iglesia, los llamados afuera y los santificados, que ya son santos delante de Dios. Y Señor, te damos gracias que Pablo ahora le va a exhortar en todo el libro, que ya como son santos, deben vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a aprender cómo enfrentar a nuestros hermanos. Cuando encontramos uno en pecado con mansedumbre y con la autoridad de tu palabra, ayúdanos, Señor, a acercarnos
y tomar estos pasos para enfrentarles con el pecado. Señor, a mis hermanos que pueden estar mirando, que saben que han aceptado pecado en su vida y están racionalizando su pecado, pedimos que ellos puedan hacer estos pasos en su propia vida. A mirar en tu palabra, someterse a tu autoridad, reconocer que son santos por la obra de Cristo y que ahora necesitan vivir en santidad. Y Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, pedimos que en este mismo momento podía ir a ti en oración, confesar su estado de pecador, confesar su inhabilidad de salvar a sí mismo y confiar en la obra de Cristo en la cruz, invocando tu nombre para que hoy puedan ser salvos para siempre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo juntos. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Esperamos a todos en las reuniones de Skype después de la prédica. Y bueno, que el Señor les bendiga. Estamos todavía anticipando, esperando el momento cuando podemos predicar en el edificio, en el templo, cuando podemos tener comunión en presente, pero les animo como están haciendo, siguen teniendo koinonía, comunión, alelón los unos a los otros, por todos los medios posibles, por Skype, por Zoom, por Face, y hay otros también, WhatsApp, pero anímense, ministrense, como el Señor nos ha mandado como congregación. Y seguimos creciendo en este tiempo para la gloria de Dios y oramos por la salvación de almas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos después en la reunión. Hoy vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: Tú dejaste tu trono y corona por mí. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad de salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pueden tomar sus asientos, gracias.